favor. Muchas gracias. Listo, Fernando, cuando tú dispongas. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 23 de abril. Vamos a dar inicio a la transmisión del webinar que tenemos preparado para esta ocasión en materia financiera, concretamente en torno a la liquidez. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Fernando Palmos Olmos, instructor especialista en Findes en el área de finanzas, a quien me permito presentar como licenciado en Administración con estudios de maestría en Alta Dirección de Empresas, con una experiencia muy amplia básicamente en el sector financiero en el que ha alcanzado niveles directivos, y profesor consultor desde hace 25 años y jefe del Departamento de Estudios de Finanzas Populares por la Fundación. Antes de cederle la palabra a Fernando, la invitación les hago a todos ustedes para que pregunten, nos den sugerencias, nos den comentarios, y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para poder atenderlas. Fernando, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Sí, muchas gracias, Emilio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con un tema de mucha trascendencia en el mundo de las finanzas, y yo diría no solamente en el mundo de las finanzas, sino en la administración en general, pero que obviamente recae en el ámbito financiero, y no es otra cosa que la liquidez. Me atrevo a decir que son dos los aspectos más importantes financieramente hablando para las empresas. Uno de ellos es la liquidez y otro es la rentabilidad. La liquidez por una razón. Es el insumo principal para las empresas. Las empresas, su función principal es prestar algún servicio, producir algún bien, pero para eso se necesitan recursos financieros. Se necesitan invertir, se necesitan generar. Y entonces la liquidez, yo diría que es la circulación de dinero en la empresa, y que sería tanto, haciendo una analogía, como la circulación de sangre en el cuerpo humano. La circulación del dinero es igual en las empresas, y que finalmente todo negocio requiere de dinero para que se pueda concretar. Y mencioné el otro aspecto, que es la rentabilidad. La rentabilidad porque es la esencia de las empresas, en el sentido de que las empresas lo que buscan es obtener beneficios económicos, rentabilidad. Nunca he oído a nadie que diga vamos a asociarnos para perder dinero. El fin y el objetivo principal de las empresas es tener rentabilidad. Entonces el día de hoy vamos a hablar de uno de los dos grandes o de los dos más importantes aspectos de la administración financiera, que es la liquidez. Y más que oportuno, en un momento en el que estamos en condiciones no esperadas, pues uno de los grandes problemas en los que se están enfrentando y se van a enfrentar las empresas, muchas de ellas ya están ahí, es a la falta de recursos y a tener problemas de liquidez. Pero para desarrollar el tema, debemos de iniciar por preguntarnos qué es la liquidez. Conceptualmente y financieramente, ¿qué debemos de entender por liquidez? En ocasiones este concepto se confunde y se piensa que liquidez es tener dinero en el banco, cosa que no es cierta financieramente hablando. La liquidez es una capacidad que tienen las empresas. Los saldos en bancos o cuantiosas cantidades de dinero en bancos, pues sí, proporciona liquidez a las empresas, pero no debería de ser el objetivo
de obtener la liquidez a través de esa vía, dado que esos recursos pues, son improductivos. La liquidez entonces es una capacidad, y es una capacidad que las empresas tienen para generar efectivo, decimos que para generar efectivo oportunamente. Esto que es, por un lado, está la operación de la empresa que está generando el efectivo en un tiempo determinado, y por otro lado, están venciendo obligaciones financieras para las empresas. Entonces, la administración financiera lo que debe de buscar como objetivo, como liquidez, es que los tiempos en los cuales se genera este flujo sean los tiempos en los que se tiene la obligación de pago. Entonces, si vemos, es algo que va relacionado al tiempo también. Esa capacidad que tienen las empresas para generar efectivo es lo que debemos de tener siempre como concepto de liquidez financiera. Y sobre todo, ahora, ¿cómo es que se genera esa capacidad? ¿Qué es lo que influye en las empresas para que puedan tener esa capacidad de generar efectivo oportunamente? Debemos de distinguir que son dos aspectos por los cuales las empresas tienen esa capacidad de generar efectivo oportunamente o carecer de ella. Esos dos aspectos se están combinando. En la vida de la empresa están dándose estos dos aspectos en forma simultánea y yo diría que la combinación de estos aspectos y lo sano que estén funcionando estos aspectos es lo que le va a permitir a las empresas tener liquidez. ¿Cuáles son esos aspectos? Uno de ellos está relacionado a la estructura financiera. ¿A qué me refiero con estructura financiera? Me refiero a la forma en la que las empresas están financiando su activo circulante. Dicho de otra forma, ¿cuáles han sido las decisiones de financiamiento en relación a la obtención de recursos para invertir en los activos circulantes? Esa estructura financiera de la operación es lo que le va a dar a las empresas un nivel de solvencia. Y la solvencia potencialmente les va a generar liquidez a las empresas. ¿Con esto qué quiero decir? Que si una empresa tiene un problema de solvencia, pues uno de los dos aspectos que son requisitos para tener liquidez, al no estar cubierto satisfactoriamente, la empresa puede llegar a tener problemas de liquidez. Entonces, por un lado está cómo se están financiando los activos y el otro aspecto es esos activos, cómo se operan. ¿Qué tan eficiente es la empresa en la operación de esos activos? Entonces, podríamos resumir que estos dos aspectos, por un lado, es la forma en la que está financiada la operación y el otro aspecto es la eficiencia de la operación misma. La combinación de estos dos aspectos es lo que va a dar como resultado que una empresa tenga liquidez. Vamos con la primera parte. Como ya lo comentamos, esta solvencia depende de las decisiones de financiamiento en cuanto a el capital de trabajo. Y para que una empresa sea solvente y que potencialmente tenga liquidez, podemos decir que depende directamente de el monto de recursos permanentes que están invertidos en la operación. Al decir recursos permanentes, ubiquémonos, por favor, en financiamiento de largo plazo y capital contable. Esas dos fuentes de financiamiento se consideran como recursos permanentes. Y el nombre obedece a que
los créditos de largo plazo no me exigen salidas de efectivo en el corto. Entonces yo puedo estar operando esos recursos en forma permanente. No los tengo que estar pagando a nadie. Y el capital contable, pues también cumple con esa naturaleza. El capital contable no es algo que le tengamos que estar devolviendo constantemente a los accionistas. Entonces son recursos que las empresas podemos estar operando en forma permanente. Del importe de esos recursos que estén invertidos en la operación, depende la solvencia. Este concepto financieramente se llama capital de trabajo neto. Cuando las empresas son insolventes, invariablemente ya una de las condiciones para tener liquidez ya no se está cumpliendo. Entonces, lo más probable es que pueda tener problemas de liquidez, porque ahora va a depender totalmente de su operación. La falta de solvencia genera potencialmente problemas de liquidez. Y tiene una lógica. Si yo tengo invertidos 1,000 pesos en la operación y esos 1,000 pesos yo pedí financiamiento a corto plazo, no tengo capital de trabajo neto. Tengo 1,000 en la operación y 1,000 que tengo que pagar en el corto plazo. Entonces, lo que va a generar es que existen obligaciones de pago a la par del dinero que estamos operando. Si la velocidad a la cual esos activos generan liquidez se llega a deteriorar, ya tengo un problema para hacerle frente a las obligaciones. Porque al ser mayor el monto de los recursos sobre los que existe obligación de pago al corto plazo que el monto de los recursos que generan flujo, la posibilidad de que estos se conviertan en efectivo oportunamente se reduce sustancialmente. Ejemplo numérico de una empresa insolvente. Tengo 1,000 invertidos en la operación, pero tengo deudas a corto plazo de 1,200. Soy insolvente. Esos 1,200 yo los tengo que pagar en el corto plazo. Y la única forma a través de la cual yo puedo hacer frente a esos 1,200 es que el activo circulante se convierta en dinero. Pero tengo un problema. La cantidad que se va a convertir en dinero de activo circulante es menor a la cantidad de mis adeudos. Soy insolvente. Caso contrario, tengo 1,300 en el activo circulante y en el pasivo a corto plazo tengo deudas por 1,000. Pues entonces tengo más dinero trabajando que lo que tengo de deudas. Potencialmente, al momento en que se conviertan esos 1,300 en efectivo, yo puedo pagar los 1,000 que debo, porque el monto que tengo operando es mayor al monto de mis deudas. Y esa es la razón por la cual la falta de solvencia genera problemas de liquidez. En esta lámina estamos ilustrando cómo podemos apreciar esos recursos permanentes. Si ustedes observan, en la parte izquierda está el activo circulante y del lado derecho tenemos el pasivo circulante. El monto del activo circulante, más que el monto, el espacio del activo circulante, es mayor al del pasivo circulante. Eso quiere decir que la diferencia entre esos dos bloques está financiado con deuda de largo plazo o con capital contable o una combinación de ambas. No necesariamente tiene que ser una de las dos. Puede ser una combinación de ambas. Ese monto de recursos permanentes está invertido en la operación y es lo que le va a dar estabilidad a la tesorería para que no tenga problemas de liquidez. Nosotros entonces aquí podemos apreciar que esa parte en azul, que es la diferencia de ambos rectángulos, es el capital de trabajo neto. ¿Qué podríamos concluir entonces de este primer aspecto que deben de cuidar las empresas para tener liquidez? Tener cuidado
en la forma en la que se está financiando el activo circulante. Y estar monitoreando constantemente que haya una porción de recursos permanentes invertidos en la operación, porque eso es lo que me va a permitir potencialmente tener liquidez. Entonces, en esta primera parte, estamos viendo cómo las decisiones de financiamiento están marcando los problemas de liquidez que pueda tener a futuro una empresa. No perder de vista que el activo circulante está en constante movimiento, no es algo estático, se está moviendo diario. El pasivo circulante también tiene un movimiento diario. Entonces, estos dos grupos están en un constante movimiento. Pero ese constante movimiento no impide o no debe de impedir que financieramente estemos siempre observando cómo estamos financiando el activo circulante. Y ese es el primer aspecto que deben de cuidar las empresas para potencialmente tener liquidez. Los indicadores financieros más importantes para la medición de esta liquidez es el indicador de solvencia de corto plazo, que no hace otra cosa que relacionar el activo circulante contra el pasivo circulante. De los estados financieros, tomamos el activo circulante. Es conveniente cuando se calcula este indicador que tengamos cuidado que en el activo circulante no haya partidas que no son convertibles en efectivo. Si no, eso me va a generar un nivel de solvencia que no es real. En consecuencia, para que la empresa sea solvente, a través de la medición de este indicador financiero lo puedo evaluar, pues este indicador debe de ser mayor a 1. En la medida en que se encuentre por arriba de 1, pues va a ser el nivel de solvencia que tenga la empresa. Si está por abajo de 1, estamos hablando que la empresa es insolvente y en consecuencia, esa puede ser la razón, o diría, esa es la razón por la cual una empresa puede tener problemas de liquidez. Esta razón de solvencia es suficiente para evaluar qué tanta solvencia tiene una empresa, pero complementariamente se utiliza también algo que se conoce como razón rápida. También se le conoce como prueba del ácido, pero en realidad es una razón rápida. Y en esta, al activo circulante le restamos el inventario y se relaciona contra el pasivo circulante. Este indicador lo que nos permite apreciar es cómo se está financiando el inventario. ¿Por qué el inventario? Porque el inventario es el activo que va a tardar más tiempo en convertirse en efectivo y el que tiene más riesgo de no convertirse en efectivo. Entonces, al estar aplicando este indicador, nosotros estamos viendo si ese inventario se está financiando totalmente con deuda de corto plazo o si está financiado una parte o totalmente con recursos permanentes. Pasemos al otro concepto que comentamos inicialmente que va a determinar la liquidez de las empresas. Es la operación. Y la operación, como comentamos anteriormente, es qué tan efectiva, qué tan eficiente es la empresa desplazando ese activo circulante. Podríamos decir que es la velocidad a la cual los activos, inventario y cuentas por cobrar, se convierten en dinero. ¿Qué tan rápido desplazo el inventario? ¿Qué tan rápido cobro? Esa es la operación. Las empresas ese nivel se ven eficientes, o podemos decir que son eficientes operativamente, cuando la velocidad a la cual venden el inventario y cobran sus cuentas por cobrar se mantiene. Y al mantenerla es un nivel de eficiencia. Lo ideal obviamente sería que una empresa mejorara la velocidad a la cual desplaza esos inventarios y cuentas por cobrar. Cuando aumenta la velocidad de desplazamiento, incrementa la liquidez. Si disminuye esa velocidad, disminuye la liquidez. Y es un tanto cuanto lógico. Si yo las cuentas por cobrar las cobro más lento, pues voy a tener problemas de liquidez porque no me llega el dinero.
Si cobro más rápido o en los tiempos en que tengo que cobrar, pues me va a llegar el dinero y tengo la posibilidad de hacer frente a mis obligaciones. Entonces es una medida de eficiencia. Las empresas ineficientes pues van incrementando el tiempo en el cual transforman estos activos y van disminuyendo esa capacidad para generar flujo de efectivo. Esta operación no es otra cosa que lo que se conoce como el ciclo económico de las empresas, en el cual en este cuadro podemos apreciar que el efectivo se utiliza para la compra de bienes o para generar servicios, hay una retención o fabricación, se llega a un inventario, ese inventario se vende, la venta se convierte en cuenta por cobrar, pasa un periodo de cobranza y se convierte en dinero. Esa es la operación de la empresa. En la medida en que esto se mantenga a una velocidad o se incremente, la liquidez se incrementa. En la medida en que esta operación se deteriora, la liquidez disminuye. Y aquí entonces ya tenemos los dos conceptos que al combinarse nos van a generar la liquidez. Cuando existen problemas de liquidez, pues antes de echar a andar cualquier estrategia, de implementarla, es importante que los administradores financieros identifiquemos el origen de esa falta de liquidez. El origen no es que falte dinero. El que falte dinero es una consecuencia. Pero ahí ya tenemos los dos elementos que son los que se combinan para que una empresa tenga problemas de liquidez. Y antes de implementar una estrategia, los administradores financieros, como lo estábamos comentando, deben definir si es un problema de estructura financiera o es un problema de operación. O pueden ser ambos, que sería una situación todavía más complicada. Tengo una estructura financiera débil, insolvente, y adicionalmente mi han disminuido, pues entonces eso se va a manifestar en un problema de liquidez sumamente importante. La estrategia financiera, pues, debe de estar de acuerdo al origen de esa falta de liquidez. Y nada más puede estar en los dos conceptos que hemos comentado hasta ahorita. Los indicadores que utilizamos para operativamente ver la capacidad que tenemos como empresa para generar liquidez, pues el más conocido y el que constantemente están evaluando las empresas es el EBITDA, el que no es otra cosa que la utilidad de operación que tenemos en el estado de resultados, sumándole la depreciación y la amortización. De manera muy simple, podríamos decir que la utilidad de operación más la depreciación y la amortización nos da el monto, este es un monto, de EBITDA, que es la capacidad que tenemos para generar flujo. Pero como siempre, pues un monto no me va a decir si es bueno o es malo. Podemos relacionar ese EBITDA contra las ventas. Al relacionar las ventas contra el EBITDA, nosotros lo que vamos a tener es un indicador. Aquí no hay un parámetro como en el de la solvencia que dijimos que debe ser mayor a 1. Aquí consideramos de manera general que un buen nivel de generación de efectivo es el equivalente a 2 meses de las ventas. Eso implicaría un indicador del punto 1666 o 1666%. Ese puede ser un buen parámetro para medir la capacidad que tiene una empresa para generar flujo a través del indicador EBITDA. También hay otro indicador que se utiliza complementariamente, que se llama cobertura de operación. Y en este indicador de cobertura de operación es el activo circulante menos el inventario, para quedarnos con los activos líquidos, tesorería, cuentas por cobrar y quizás deudores diversos, dividido entre el costo de ventas más los gastos de administración y venta, esta sumatoria dividida entre 365. Si vemos la lógica que tiene este indicador es que al tener el costo de ventas más gastos de administración y ventas, dividido entre 365, tendría el monto de mi gasto diario, tanto administrativo como operativo. Al relacionarlo con el activo circulante,
lo que nos va a dar como resultado es el número de días que tenemos en tesorería y en saldo de cuentas por cobrar para hacerle frente a la operación de la empresa. Dicho de otra forma, si dejara de tener ingresos por ventas, de desplazar el inventario, ¿cuántos días entre mi tesorería y lo que vaya generando de cobranza, cuántos días me permite mi activo y mi operación operar? ¿Cuántos días puedo financiar la operación? Y ahorita, en el momento en que estamos viviendo, en el cual no hay un desplazamiento de inventarios, pues precisamente esta cobertura de operación pues va disminuyendo, porque las tesorerías y lo que se va cobrando pues está sirviendo para soportar gastos de administración y venta y hacer pagos del costo de venta que tenemos en proveedores. Entonces, esta cobertura de operación, pues habrá empresas que a través de este indicador puedan apreciar cuánto tiempo puedo estar sin vender. Y dependiendo del número de días, pues va a ser la capacidad que tengamos para hacer frente a nuestras obligaciones. Este indicador, en el momento en que estamos viviendo, pues es fundamental por el cierre de ventas prácticamente que se tiene, o la caída tan fuerte que se tiene en ventas, para saber qué tanto tengo de operación, de activos operativos convertibles en efectivo, para hacerle frente a los gastos de administración y venta y a la operación misma. Conclusión. La liquidez depende de las decisiones de financiamiento y del capital de trabajo neto. Esas decisiones de financiamiento se están moviendo constantemente, las decisiones que se van tomando alrededor, y entonces esa estructura va sufriendo cambios a lo largo del tiempo. A esto le llamamos solvencia. Y la liquidez va a depender de otro factor, que es la operación, en donde ya platicamos qué es la operación y, por otro lado, complementariamente, qué indicadores se utilizan para poder evaluar la operación. La combinación de estos elementos es lo que permite a las empresas tener liquidez, o es la combinación de estos elementos lo que les va a generar problemas de liquidez. Repito, cualquier diagnóstico para tomar decisiones referentes a la liquidez debe de estar enfocado a la evaluación de estos dos grupos, solvencia y operación. De manera general, esto es lo que tenemos respecto al concepto de liquidez financiera. Si tienen algún comentario, me daría mucho gusto que me lo hicieran saber para entrar allá a la sesión de si hay preguntas y tener una respuesta para ustedes. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Como bien lo dices, ya damos oportunidad a que los participantes en el webinario formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias. Para ello, dos alternativas que les invitamos a utilizar. La primera es el chat. La segunda es habilitar su micrófono y exponernos sus planteamientos. Voy a aprovechar para formular la pregunta que nos hace Inés. Inés, buenas tardes, que me envía por correo electrónico. En ella me dice, ¿qué opina profesor Palmos sobre las decisiones como los descuentos para favorecer las ventas y cobrar más rápido? Es una forma de acelerar la operación. Ahí estaríamos viendo la parte de los dos elementos que comentamos hace un momento, estaríamos viendo la operación. Entonces, es una estrategia muy sana para acelerar la velocidad en la conversión de los activos y sacrificar un poco el margen de utilidad que se tiene. Se sacrifica un poco el margen para acelerar la velocidad a la cual convertimos dinero y poder tener liquidez. Yo considero que es una estrategia apropiada siempre y cuando los descuentos que se den no afecten de manera sustancial al margen, y es una estrategia muy apropiada para administrar la liquidez de las empresas. Gracias, Fernando. Diego, buenas tardes. Gracias. Diego nos pregunta, ¿cómo se define el EBITDA?
El EBITDA, en español podríamos decir, lo podemos traducir de la siguiente forma. Es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Qué quiere decir esto? Que es tanto como restarle a las ventas netas en el estado de resultados, el costo de ventas, los gastos de venta y los gastos de administración, sin considerar la depreciación y la amortización en los gastos de venta y administración. Esto nos genera como cifra, un indicador que nos está diciendo cuánto nos queda de recurso libre de efectivo después de haber cubierto a través de las ventas el costo de lo vendido y por otro lado los gastos de operación. Sería como el flujo que nos queda para hacer frente a obligaciones financieras, para hacer frente a impuestos y para hacer frente a crecimientos o situaciones no planeadas, no previstas que se puedan presentar. Fernando, don Rogelio, buenas tardes. Vía correo me hace llegar la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer frente a la falta de pago de parte de los clientes? Bien, hace rato hubo una pregunta en relación a este aspecto y que es, yo diría, algo muy común en cuanto a las falta de pago o el retraso que hay en los pagos. Una de ellas ya se mencionó, que es el descuento por pronto pago. Pero en general las empresas muy frecuentemente a lo que recurren es a tener aperturas de crédito en cuenta corriente. Financieramente hablando, estas aperturas de crédito en cuenta corriente lo que permiten es tener financiamiento por plazos muy cortos, un día, puede ser desde un día, para cubrir esos faltantes de efectivo que se van generando por por la falta de cobro. Otra estrategia también, que finalmente es administración de efectivo, es la administración de activos y pasivos. La línea bancaria sería una administración de pasivo. Y otra, la administración de las cuentas por pagar, que sería la administración de proveedores. Sobre todo cuando son empresas dominantes, las empresas dominantes tienen mucho como estrategia que el retraso que tengan en las cuentas por cobrar lo trasladan hacia los proveedores para empatar la velocidad de los vencimientos con la velocidad de la conversión de dinero. Gracias. Ana, buenas tardes. Ana nos pregunta, profesor Palmos, ¿cómo se puede determinar la liquidez a partir del flujo de efectivo? Bien, a través del flujo de efectivo, hace rato vimos algunos indicadores financieros en los cuales lo medimos de dos formas. La liquidez vista como solvencia, que era la relación entre activo circulante y pasivo circulante, y el flujo, viéndolo ahora en la parte de operación, que sería el EBITDA que comentamos hace rato. Al tomar ese flujo de efectivo y verlo como solvencia por la parte de financiamiento para ver potencialmente qué tanto podemos generar de liquidez, y por otro lado, ver la operación a través del EBITDA, nos permite ver si el flujo de efectivo que tenemos es suficiente para hacer frente a las necesidades de liquidez que podemos tener en el futuro, a través de los indicadores que vimos hace un momento. Gracias, Fernando. Martín, buenas tardes. Martín nos pregunta, ¿qué pasa si una empresa invierte su efectivo en activo fijo o en inmuebles? ¿Se considera con o sin liquidez? Va a depender mucho cómo le esté financiando. La lógica financiera es que las inversiones en activos fijos se financien con recursos permanentes, con pasivo de largo plazo o con capital o una combinación de ambos. Si alguna empresa, por alguna razón, decide financiar la compra de un activo fijo con una fuente de financiamiento a corto plazo, va a afectar la liquidez de forma importante, porque los recursos que está destinando para esa inversión van a vencer en el corto plazo. Y la inversión que se realizó, que en este caso es activos fijos, no se va a convertir en efectivo. Entonces, es una presión muy fuerte al flujo de efectivo. Entonces, las inversiones en activos fijos afectan la liquidez de manera directa
cuando la fuente de financiamiento que se utiliza no es la adecuada. Bien. Alejandra, buenas tardes. Alejandra pregunta, Fernando, ¿qué nos recomendarías a los jóvenes que tenemos ideas diversas de oportunidades de negocio y no tenemos formación financiera? ¿Cómo deberíamos asesorarnos? Bien, todos somos financieros, porque todos administramos el recurso financiero. Para quienes no tienen una formación financiera, pues la base va a estar en un conocimiento general del funcionamiento financiero de las empresas. Hoy nosotros lo que comentamos de manera muy general por el tiempo es parte de ese conocimiento básico que debemos de tener todos aquellos que estamos trabajando en áreas financieras o que queremos independizarnos y queremos generar algún negocio. Y es conocer el funcionamiento financiero de las empresas. Parte de ese funcionamiento es lo que acabamos de comentar en los minutos del día de hoy. Dinora, buenas tardes. Dinora nos pregunta de qué manera podemos controlar los días de inventario contra la administración de cuentas por cobrar. Es decir, ¿cómo podemos generar una rotación saludable para evitar que se incurra en gastos por almacenaje? Bien, más que los gastos de almacenaje, que obviamente sí impactan, en el tema que nosotros estamos platicando el día de hoy, esa rezago que pueda haber en los movimientos del inventario va a afectar a la liquidez. No vamos a tener dinero para hacer frente a obligaciones. Esto va a ser muy cambiante de acuerdo al giro que tenga cada una de las empresas. Normalmente la conexión entre ventas y compras es la que impacta directamente a la rotación de los inventarios. Las empresas deben de cuidar mucho que las decisiones de compra siempre estén orientadas hacia el mercado, que la comunicación entre estas dos áreas pues sea muy dinámica y sea permanente. Normalmente cuando hay inventarios, sobreinventarios y afectan la liquidez, uno de los aspectos que en mi experiencia he encontrado con mayor frecuencia es que las decisiones de compras no están orientadas hacia el mercado. Bueno, antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios y el próximo jueves 30 de abril a las 18 horas abordaremos el tema el proceso contable y la elaboración de los estados financieros. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 37 minutos del día 23 de abril. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Fernando, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Muy amables, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.